original, va por allá, así, ¿verdad? Es la de Bereshit, Génesis, de hecho que coinciden los títulos, ¿no? Génesis es origen y Bereshit también es origen, ¿no? En el principio. Y es de 6:9 exactamente hasta el 11:32. Y es aquí donde abarca todo lo que es el diluvio, ¿sí? Esta para allá se llama, bueno, con el título del tema central, que aparte es una de las primeras palabras del verso 6:9, ¿no es cierto? Que es Noé, ¿no es cierto? Noah, que se puede escribir, bíblicamente se escribe de dos maneras distintas. Una es así y la otra es así. De hecho, que en hebreo pasa eso, hay dos tipos de O, una que es esta y la otra completa, no importa los nombres en hebreo. Ahí dice no y acá dice ah, ¿no es cierto? Acá dice no y acá dice ah, que sería Noah. Noah. ¿Qué significa descanso, reposo? Ahora no importa el origen de la palabra, pero descanso, reposo, también sosiego. Tiene algunas otras, pero el origen de esta palabra, pero es eso. Y aparte el texto dice, porque Él dará descanso para nuestras almas, y entonces Noah habla de eso, ¿sí? Bien. Desde 6:9, entonces tenemos el diluvio, ¿cierto? El pacto del Señor con Noé, los descendientes de Noé, que alguna vez hablábamos, y luego la torre de Babel, los descendientes de Sem, y luego ya empieza Abraham, ¿no es cierto? Bien. Digamos, esta parástata y la que sigue también, porque viene primero Bereshit, después viene Noah, después viene Lelejá, después viene Vayerá, etc., ¿no es cierto? Son las distintas. Pero hay una cosa que es interesante, porque la primera para allá hay una cosa que es central, que es la palabra del Señor que crea todas las cosas, porque el Señor dice y crea todas las cosas. En también usted va a notar eso, nada más que está, bueno, no está disfrazado con palabras, de hecho que sí, pero también uno lo ve leyéndolo, se da cuenta cómo es la palabra del Señor. Pero hay una clave ahí, ¿cierto? Entonces yo quiero que hoy presten atención, porque otras veces se duermen, y si ahora se duermen, aunque sea 2 minutos, se van a perder algo, ¿no es cierto?, de lo que es esto. Porque hay una parte que es narrativa, que parece simple, que no es tan simple, aún la parte narrativa, la parte histórica. Hay otra parte que está con símbolos, y hay una parte que hay que descubrirla, ¿no es cierto?, que no es ningún secreto. La Biblia no tiene secreto, porque a veces decimos secretos, no tiene secreto la Escritura, simplemente que uno sabe más, otro sabe menos, y entonces para el que no sabe son como secretos. Y entonces la primera es la palabra de Dios creadora. Luego aquí también está la palabra de Dios que transporta al hombre. Luego está, ¿no es cierto?, la siguiente palabra, que es la Lelejá, ¿no es cierto?, que es la parte de Abraham, porque incluso dice, ¿no es cierto?, en el verso 13-14, que es la siguiente, y Adonai dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el occidente, porque toda la tierra que vendrá. Y entonces, ¿no es cierto?, la palabra de Dios viene una vez que Lot se va. Siempre es la palabra de Dios creadora, la palabra de Dios que está en siempre está la palabra de Dios en toda la Escritura, pero usted va a ver lo que le voy a decir después. Está en el pasaje de Noah, aquí, ¿no es cierto?, que está hablando de que la revelación viene cuando se aparta Lot, ¿sí? Y en la que sigue también, por ahí lo descubro rápido, no, solamente que es Vayerá, porque él Lelejá, Vayerá, si ese es el orden, si usted se lo acuerda también, ¿no? Está por aquí el pasaje, bueno. Después hay otro pasaje, ¿no es cierto?, donde dice que Dios confía en Abraham porque sabe que él va a transmitir la palabra a su descendiente. Entonces uno ve las 4 parashot, que siempre hay un lineamiento general que es la palabra de Dios. De hecho que la palabra de Dios está en toda la Escritura.
pero en esto uno lo ve con claridad, ¿no es cierto? Palabra de Dios creadora, palabra de Dios en el capítulo de Noah, ¿no es cierto? Lo que es la palabra, la revelación que viene a Abraham cuando se aparta de Lot. Siempre acuérdense lo que significa Lot en hebreo. Lot, que significaba cobertura. La palabra Lot significa cobertura, ¿no? Entonces, que es notable, ¿no? Que Lot se aparta y viene la revelación a Abraham. La palabra Lot viene de Lut. Y Lut, no sé si a alguien le va a poner Lot a una persona, pero se le puede poner, pero significa algo que se cubre. Puede ser para bueno o para algo malo, pero es cobertura, ¿no es cierto? Y luego después, en el siguiente pasaje, habla de que el Señor, ¿no es cierto? Dice, ahora sé, por lo tanto, dice, Abraham es el que va a transmitir la palabra a sus descendientes, etc. Y siempre es la palabra. Pero entonces, aquí en este pasaje de la palabra tenemos que leer bastante. Podíamos obviar ciertos versículos, ¿no es cierto? Pero vamos a leer y yo después les voy a hacer algunos comentarios al respecto. Pero tenemos, para ver esto, tenemos que leer de la parashá anterior, desde el capítulo 6, ¿no es cierto? Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Adonai: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bien, acá me detengo, luego lo voy a explicar. ¿Qué entienden ustedes más serán sus días 120 años? Porque la palabra 120, bueno, la expresión 120, porque en español también son dos palabras, 120 son dos palabras, en hebreo son también en este sentido, distintas palabras para formar 120. Uno que entiende que más serán sus días 120 años. Vieron que en el judaísmo hay una expresión en hebreo, ¿no es cierto?, que dice hasta los 120, ¿no es cierto? Que dice la persona que vive hasta los 120 años. Ahora, no es ningún gran mérito que viva hasta los 120 años, porque la expresión 120 aparece 12 veces en el Tanaj y una sola en el libro de Hebreos. Es decir, 12 veces en el Tanaj aparece la expresión, no años, no años. La expresión 120 aparece 12 veces en el Tanaj y una en el libro de Hebreos. ¿Se acuerdan cuál es la del libro de Hebreos? Cuando estaban los 120 en el aposento, ¿se acuerdan? Ahí estaban los 120. De las 12 veces que aparece, ¿no es cierto?, en el Tanaj, ¿sí?, 3 solamente se refieren a años. Las otras 9 corresponden, por ejemplo, a 120 talentos, a 120 sátrapas, a 100, lo que fuese, ¿sí? Pero solamente se refiere a años en 3 ocasiones distintas. Aquí se refiere a años y se refiere a Moisés, Moshe, en el Deuteronomio o Devarim 31.2 y 34.7. ¿De acuerdo? Quiere decir que solamente con esto que les estoy diciendo, ya en este pasaje uno tendría para hablar días y días. ¿De acuerdo? Voy a decir cómo, se lo voy a mostrar solamente con un detalle. Los libros de la Kabbalah, de esto ni se imagina lo que hago. Yo tengo varios de esos. Y entonces tomando de un lado y del otro, hay buenos libros de Kabbalah, otros que no son tan buenos. Hoy les iba a traer varios libros de Kabbalah, ¿no es cierto?, de Ashlach, etc., donde dice, ahí mismo, yo a veces lo doy a los hermanos cuando vienen a la casa, y a veces abrimos algún libro y compartimos, etc., aparte los miércoles, algún otro día. Y entonces, ahí dice que la gente no se imagina el fraude que hay en el 90% de los libros de Kabbalah que se venden. Y Ashlach es una eminencia, fue bueno. Y tantos otros, ¿no?
Todos los libros de Kabbalah quieren poner a veces ciertas cosillas, es muy interesante. No tengo mucho, yo tengo 40, 45 libros de Kabbalah. No tengo, hay gente que dice, tengo 200. Yo 200 no tengo, yo con 40 me arreglo. Los tengo hace 35, algunos los tengo hace 30, 40 años y algunos todavía los estoy estudiando. Y entonces si me voy a morir, solamente para qué me voy a comprar otros si con eso tengo de sobra, ¿no? Pero en este verso me dice, nacerán sus días 120 años. En el 31.2 y 34.7 de Devarim se refiere a Moisés, que vivió 120 años. Una se lo dice un poquito antes y una en el 34 cuando ya va a partir Moisés. Ahora, que viva 120 años, ¿cuál es el mérito? Porque otros vivieron muchísimo más que él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se refiere a vivir 120 años físicos. Desde ya se lo sabía. No lo podemos dilucidar ahora, pero no se refiere a eso. Porque otros vivieron 250, 300, 800, 600 años. Entonces, dice, Moisés vivió hasta los 120 y la gente dice, bueno, vivamos hasta los 120 años cuando uno ora por la gente en el judaísmo, normalmente se dice eso, y está bien. Entonces, pero uno a la hora de verdad y a fuerza de ser sincero no se refiere a eso. ¿De acuerdo? Todo lo demás, las 9 veces que aparecen en el Tanaj 120 se refieren a otras cosas que ahora ni me acuerdo, 120. Que eran en Reyes, en distintos pasajes a veces 120 números, X. Pero no se refiere a años, las únicas 3 veces son estos. Cuando sigamos un poco se va a dar cuenta, ¿no? 120 años no es la edad, Moisés vivió hasta los 120 años, ¿sí? Pero en realidad lo que se refiere es que fue, al decir 120 significa transportado de un mundo a otro. Eso es lo que significa, para hacérselo rápido y sencillo. Ser transportado de un mundo a otro. Eso es lo que realmente significa. ¿De acuerdo? Entonces, si usted le dice a alguien, bueno, hasta los 120 años, uno tiene que ser transportado de un mundo a otro. Bien, eso es lo que es 120 para que usted vea. Dice, entonces había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Adonai, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, o Noah, ¿no es cierto?, halló gracia ante los ojos de Adonai. Aquí dice 120 años. Bien. Por ejemplo, en el capítulo 7, que vamos a llegar, en el verso 6 dice, era Noé de 600 años, ¿sí?, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y en el verso 11 dice, el año 600 en la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. ¿Se acuerda lo que yo le había hecho el número 17, no? Que es un número de transformación, de cambio, ¿sí? Bien, ok. Acá dice 17, pero también, ¿en qué siglo fue el diluvio? Porque el diluvio fue en el año 1656, ¿de acuerdo?, del calendario hebreo. 1656 del calendario hebreo. ¿Se acuerdan cuando escribimos todo aquí? Bien, 1656. Pero el año 1656 de cronología hebrea, que lo vimos aquí, número por número, que nos llevó un montón de tiempo, el año 1656 del calendario hebreo, ¿qué siglo es? El siglo XVII. Porque si el 1900 era el siglo XX, para que pensemos, ¿no es cierto? Estamos ahora en el año 2000, pero es el siglo XXI. Por lo tanto, en el 1656 de la cronología hebrea, 1656 siempre es el siglo siguiente, el número siguiente, siglo XVII. Entonces, ya sabemos que el número 17 es un número de cambio, ¿no es cierto?
¿Se acuerdan cuando vimos varios números 17? El que más me acuerdo rápidamente era José, que tenía 17 años. Un ejemplo, y no son los únicos. Algunos son fáciles de buscar, otros son un poquito más difíciles, porque hay que contar palabras, letras, números, etc. Como eso de lo que le acabo de decir último. Acá lo ve claro porque dice en los 17 días del mes. Bueno, todo esto está en distintos libros, lo que se llama la Cábala, que es una interpretación de la Biblia. Pero hay que saber dónde buscar, cómo buscar, porque a veces uno se va en palabras en la Cábala y no llega a ninguna conclusión. Entonces, los 120 años, dice, más serán sus días 120 años. ¿120 años de qué? ¿De que la gente iba a vivir 120 años? En definitiva, el único, bueno, puede aparecer alguno si contamos, pero bíblicamente que aparezca 120 años es Moisés, ¿ok? Entonces, ¿a dónde? Con ese criterio tendrían que haber muerto casi todos a los 120 años si tomamos esto, o nosotros también morir a los 120 años. Pero no se está refiriendo, detrás de todo eso hay muchas cosas. El número 120 habla de ser llevado de una vida, ¿no es cierto?, a otro tipo de vida, de un mundo, aún estando viviendo, de un mundo a otro mundo, del mundo, por ejemplo, del pecado al mundo de la santidad. Si usted se fija, para que usted vea, acá dice que Moisés, Noah tenía, ¿cuánto? 600 años. ¿Me está siguiendo? Yo no tomo nada extrabíblico que podía tomar, para hacerlo un poco más amplia, pero no va a tener sentido. 600 años. Estos 120 años son los que Noah tardó en construir el arca y que Dios le dio gracia de 120 años a la humanidad para que se arrepintiera. ¿Me está siguiendo? Bien. Ahora, si los 600 años, si acá dice 600 años cuando comienza el diluvio, ¿no? ¿Sabes? Mire, yo tengo muy buenos libros de esto, muy buenos, donde hay hojas y hojas y hojas y hojas de cálculos bíblicos sin agregar nada, que es algo que a uno lo desborda de la sorpresa. ¿Usted se acuerda que yo siempre le dije 4 a 1, 1 a 4? Que en la Biblia está permanentemente ese cambio. Siempre, ese cambio va siempre de 4 a 1, 1 a 4. Sí, no, le dio 120 años de tolerancia para que la gente se arrepintiera. Pero si el diluvio comienza cuando Noé tenía 600 años, cuando le da la orden aquí que va a haber 120 años, ¿cuántos años tenía Noé? 480. Son 600 menos 120, 480. Ok. Ahora, tenía 480. Bien. Si Noé tenía 480 años, les demuestro esto como una curiosidad maravillosa de las cosas que yo le decía cuando yo le mostraba 4 a 1, 1 a 4, 4 a 1, 1 a 4. ¿De acuerdo? Bueno. Para que vean cómo aparece de distintas formas. Yo siempre dije, algunas son fáciles de detectar, un día les voy a mostrar más, y otras son un poquito más difíciles, como esta. Hay algunas muchísimo más difíciles que esta. Muchísimo más difíciles. 120 por 4, ¿cuánto da? 480. Ahí tiene. 120 con los 480 que Noé tenía. Tiene 1 a 4. Otra vez. ¿Me está siguiendo? Así como la cosa. Le da 120 años de tolerancia, llega a los 600. Pero ¿por qué Noé llega a los 600? Noé llega a los 600 porque ¿qué significa el número 6? Acuérdense que los números tienen partes buenas y partes malas. Por ejemplo, un ejemplo. Si uno toma la parte negativa del número 6, o todas las que tengan 6, 60, 6, lo que fuese, habla de una manifestación del mal, una manifestación del mal, iba a decir, una manifestación del mal, tomando la parte mala. Un ejemplo. Cuando Israel salió de Egipto, ¿sí? Salió de Egipto. ¿Cuántos carros de Faraón lo seguían? 600 carros de Faraón. Porque es la personificación del mal que está persiguiendo al pueblo escogido.
Por eso Noé tenía 600 años cuando viene el diluvio, porque cuando ya viene el diluvio duró una determinada cantidad de tiempo hasta que sale. Desde el 600 al año siguiente, Noé ya iba a empezar una nueva era de su vida. Por eso el 6 tiene que quedar atrás. Como tenía 600 años, ¿correcto? Bien. El 600 se quedó, simbólicamente estoy hablando, se quedó en las aguas del diluvio. Es el año 600 de Noé. ¿Me está siguiendo? ¿Dónde se quedaron los 600 carros de Faraón? En las aguas del Yamsuf del mar. ¿Me están siguiendo? Para que usted vea lo que uno ensambla con la escritura. Por ejemplo, cuando entran a la tierra prometida, ¿cuántas ciudades de refugio se establecen? 6. ¿Por qué? Porque en las 6 ciudades de refugio se debían guarecer y cobijarse los delincuentes para no ser sometidos a la venganza de aquellas personas que fueron damnificadas. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo de dónde va el número 6? Siempre está hablando de eso. Por ejemplo, en Primera de Reyes 10:4 se nos habla que Salomón tenía un recurso impositivo que cobraba de 666 talentos de oro. Ya sabemos cómo termina Salomón, porque uno ve el 666 en el Nuevo Pacto, ¿sí? Pero no aparece de ahí, porque Yeshua está hablando con todo el ensamble de las experiencias y de la codificación, si quieren, hebrea. No, algunos dicen católico romano, no, pero dicen sandeces, Cuando uno profundiza en el nuevo, cuando uno profundiza en el Tanaj y en lo que es el judaísmo o la parte hebrea de la historia, y lee entonces con conciencia el Birjat Allá, uno va a entenderlo. Pero si uno no conoce el judaísmo, jamás va a entender el nuevo pacto a conciencia. Por más que haya pastores que a veces dicen que sí y otros que son neotestamentarios, yo tengo mis graves dudas si pueden descubrir algo. Por ejemplo, en Primera de Reyes, por ejemplo, déjame ver si es un ejemplo, no tenía ni intención de hablar, por eso lo voy a buscar. Primera de Reyes 10, creo que es. Ya lo voy a buscar, rapidísimo. Sí, en Primera de Reyes 10, ¿no es cierto? En el 14 donde dice el peso de oro de Salomón tenía de renta de cada año de 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo que venía de contratación de especias. Pero fíjese qué interesante, dice sin tal cosa. Entonces, ¿por qué el escribiente hebreo no me pone 666? ¿Por qué no me pone 1500, 800? ¿No es cierto? Porque me podía haber sumado lo otro si lo tenía. Porque así como tenían justo y preciado los 666, tenían lo otro también. Pero ¿por qué no lo ponen? Porque lo que tienen que hacer hincapié es en el 666. ¿De acuerdo? Pero el reino de Salomón, la verdad que no iba aparte de esto, porque el tema es otro, pero para verlo. El reino de Salomón fue efímero por lo desobediente que fue, por usar esa palabra, fue efímero. Entonces, ahí mismo en Primera de Reyes 10, y déjame ver el verso porque esto no lo tenía anotado, 19. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento y junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Fíjese que el trono de Salomón, ¿cuántas gradas tenía? 6, porque era efímero. ¿Me está siguiendo? Usted ni se imagina, o sí se puede imaginar, la cantidad de 6, 60, 606 que se van a descubrir en el Tanaj. Por eso va a aparecer, ¿no es cierto?, en el Apocalipsis también. ¿De acuerdo? Dicho que en la Biblia tiene otros ejemplos también, en este sentido, buscándolos con conciencia. Por ejemplo, en Proverbios
6.16, esto se lo acuerda, pero es bien interesante, porque a mí siempre me llamó la atención por una razón. Porque habla del 6 y el 7. En Proverbios 6, Proverbios 6, 6, déjame ver si puedo explicar rápido. Sí. 6 cosas aborrece Adonai, y aún 7 abomina su alma y las escribe. Ahora, fíjense que con las 6 cosas describe lo que él aborrece. Y para aún significar más lo terrible de lo que él aborrece, dice, y aún 7. ¿De acuerdo? Y aún 7. Y entonces habla los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si usted conoce lo que estamos hablando del 6, del 666, del 600, y ve lo que dice aquí, se sorprendería, porque todo lo que trabaja con el 6600, todo termina destruido. Entonces, si uno actúa de esta manera, ¿cómo piensa que vamos a terminar? ¿Me está siguiendo? Por eso la Escritura a veces nos depara sorpresas, y alguna otra que ya les voy a comentar rapidísimo, ¿no? En 1 de Samuel 17 se habla, ya les voy a mostrar exactamente, porque no quiero equivocar. 1 de Samuel 17. 1 de Samuel 17. Esto se lo super conoce. 4, no. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat. Acuérdense que es el nombre Goliat, ¿qué significa? Bueno, para que vean. Galut, ¿qué significa? Exilio. Goliat viene la palabra Galut, que significa exilio. Quiere decir que este personaje Goliat, que le ronda el número 6 en su vida, ¿sí?, es el exilio de todo aquel que es vencido por él. ¿De acuerdo? Por eso dice, si yo venzo, ustedes van a ser mis siervos. Pero Goliat, en la expresión, significa eso, exilio, diáspora, porque viene de la palabra Galut, que significa eso. El cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura, ¿cuánto? 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Okay. Me aclara el palmo, pero qué interesante que me dice 6. Bien, otra escuche. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Muy bien. Bueno, podemos seguir leyendo hasta aquí. Tenía, ¿no es cierto? Sobre su pierna tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. No nos interesará, era como un rodillo de telar, y tenía de hierro su lanza 600 ciclos de hierro. Entonces tenía un instrumento que tenía, ¿no es cierto?, en su armadura de 600 ciclos, ¿no es cierto?, de hierro. E iba su escudero delante de él. Entonces este Goliat, que significa, para traducirlo lisa y llanamente su etimología, es exilio, ¿no es cierto?, Galut, aunque es Goliat, es una declinación de la palabra exilio, y tenía 6 codos, ¿no es cierto?, de altura y 600 ciclos que tenía, ¿no es cierto?, de hierro. Bien. ¿Ustedes se acuerdan? Daniel, capítulo 3, verso 1, si mal no recuerdo, creo que es el verso 1. Nabucodonosor se construye una imagen, ¿sí?, que tenía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Entonces, usted va a ver, estos son fáciles de detectar, porque no es más que leer el texto y ver cuando aparece el 6 60. En otros casos es un poquitín más difícil empezar a darse cuenta. Quiere decir, puede aparecer algún 6 que pueda tener una distinta manifestación, pero básicamente el 6 es escasez, 7 es perfección y el 8 es abundancia, en un sentido rápido de interpretación. El 7 tiene sus cosas buenas y otras que no tanto.
y el 8 también, y así, ¿no? Todos tienen de alguna manera algunos hay que asociarlos con otros números. Bueno, entonces ya sabemos que 120 años es lo que tarda Noé en hacer cuando uno lee así simplemente uno no se da cuenta, hay que entender. Serán sus días 120 años, 120 años. Muchos dicen, sí, vivió 120 años a la humanidad para que viva. No está diciendo eso, hermano. Está diciendo que Noé tenía 600 años cuando empieza el diluvio. Son 120 años, de las 12 veces que aparece, 3 se refiere a años nada más. En el Tanaj se refiere a Moisés y a la humanidad. ¿No es cierto? Bueno, ok, eso por un lado. Vamos a seguir leyendo. Verso 6-9. Estas son... ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. Bien. La próxima les pregunto. Estas son las generaciones de Noah, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Bien. ¿Estás pensando? Me acuerdo... ¿Se acuerda? Bueno, Noé caminó con el Señor, también caminó Enoc, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando el rabino Pablo dice que estoy pronto para el sacrificio? ¿Se acuerda usted? El rabino Pablo decía, quiere decir que el rabino Pablo decía, mi muerte yo se le voy a ofrecer como sacrificio al Señor. Nosotros, ¿no es cierto?, la muerte la tenemos como algo, ¿no es cierto? Uy, dejo todo, dejo la casa, dejo los amigos, dejo la familia, ¿qué harán con mis cosas? O cómo me gustaría vivir un poco más para disfrutar tantas cosas que no sé, tantas cosas que quiero, ¿no es cierto? Y el rabino Pablo decía, mi muerte la espero para ofrecérsela como sacrificio al Señor. Pero ahí dice, ¿no es cierto? Dice, la Biblia, uno descubre cosas en la Biblia que a la hora de la verdad y a fuerza de ser sinceros, cuando nos vemos reflejados nosotros, ni remotamente la hacemos igual. Ni remotamente la hacemos igual. Y entonces, por eso uno tiene que ir aprendiendo. Entonces él dice, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerda usted? En el caso de Noé dice, caminó con el Señor, no caminó con el Señor, lo cual está correctísimo. Pero él no dice, he vivido con el Señor, he vivido en el Señor, he caminado en el Señor, sino que he peleado la batalla en esta vida. ¿Me entiende? Porque uno dice, bueno, usted camina en el Señor y de repente, bueno, usted tiene una salud bárbara, y amigos maravillosos, y todos le quieren y todos le aman, familiares y amigos que a veces no tanto, pero no importa, todos le quieren, todos le aman, en la Keilah también, en la congregación también, en la iglesia también, en el trabajo lo aman todo y nadie le quiere pisar el pie, ¿no es cierto? Todo maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno dice, yo he caminado con el Señor, pero eso no es tanto caminar en el Señor, porque caminar en el Señor significa las buenas y las malas. Por eso el rabino Pablo dice, en la expresión, ¿me están siguiendo? Dice, he peleado la buena batalla. Por eso dice, bueno, tenemos lucha contra carne y sangre, dice, tenemos una gran carrera por delante, ¿no es cierto? Despojémonos de todo peso y carga que nos asedia, puesto los ojos en Yeshua, ¿me entiende? Uno lo ve eso. Uno lo va descubriendo. Entonces, en este caso Noé, maravilloso, ¿no es cierto? Caminó con el Señor, después obviamente comete algunas cosas, ¿no es cierto? Como después algún día podemos hablar eso de la viña y todo este tipo de cosas, porque también se esconden este tipo de ejemplos, ¿no? Y dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena la tierra de violencia. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud el arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero.
Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Luego dijo Dios, Adonai, ¿no es cierto?, a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí los rabinos hacen alguna salvedad también. Dice: a ti te he visto justo en esta generación. Ahora, no era justo entre todos esos violentos, ¿no? ¿Cómo hubiera sido entre los justos? A lo mejor no era tan justo. Y si yo te veo justo entre estos, que son todos salvajes, entonces seguramente era algo maravilloso también. Pero los rabinos hacen mucho hincapié, porque el texto hebreo, así como está bien traducido. El texto hebreo, así como está en hebreo, gramaticalmente, y incluso en el análisis textual y de hermenéutica, si le prefiero la hermenéutica. Algunos que usan la palabra hermenéutica, ¿saben dónde viene la palabra hermenéutica? Sí, ¿no? La palabra hermenéutica viene de un dios, que es Hermes, porque Hermes era el vocero. Y entonces, como era el vocero, hermenéutica, ¿no es cierto?, es el análisis que uno puede extraer de algo para que me sea vocero a mí. Entonces, la palabra hermenéutica viene. Y así, miren, yo les decía algo. Si fuera por los prejuicios, les puedo asegurar que no podríamos hablar directamente. Porque ni se imagina el vocabulario cotidiano que usamos que vienen de dioses. La palabra felicidad misma, que viene de un dios, felicita. Un ejemplo. No podríamos hablar directamente nosotros en español, ¿no? Y en otros idiomas me imagino que será más o menos lo mismo, ¿no? No podríamos ni siquiera hablar en español, porque yo hace muchos años fui aprendiendo todo eso y decía: qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, déjeme ver rápidamente. Ahí dice en el verso 14, dice: hazte un arca, ¿sí? Y luego también dice: en el arca y la calafetearás. La palabra arca, este tipo de palabra, porque puede ser otra palabra que también sea algo similar, pero la palabra arca, que es la palabra teba, hace las notas, aparece 28 veces en la Biblia, nada más. 28 veces en la Biblia. De esas 28 veces aparece 2 veces en Éxodo. Éxodo 2, verso 3 y verso 5. ¿De acuerdo? Las otras 26 veces aparecen en Génesis 6, 7, 8 y 9. En Génesis 6, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Yo en todas tengo una llamada de advertencia donde la encuentro con un puntito. Y entonces, en el capítulo 6 de Génesis, 7, 8 y 9, son capítulos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, aparecen 26 veces. Las otras 2 veces aparecen en Éxodo 2, 3, verso 3 y verso 5. Bien, ahora, se voy a anotar, ¿sí? Esta palabra teba es importante en esa. La palabra teba. Teba. Esa es la palabra, ¿correcto? Bien.
Bueno, tampoco es importante esto, porque ni siquiera con vocales se explica. La palabra Teba. La palabra Teba significa arca, arcón, cajón. Lo voy a buscar. Podría ser por qué, porque de repente me pueden creer o no creer, entonces. A ver, Juan Carlos, pero en voz alta, ¿verdad? Ahí ve que dice Teba, ¿no es cierto? Teba, ¿no? ¿Qué significa? Caja, arcón, cajón, arca, palabra, sílaba, letra, púlpito. Bien. Esa palabra Teba significa todo eso. Se lo hice leer porque dice, no, la palabra púlpito. Cuidado, uno cuando habla de púlpito dice una iglesia, ¿no? Normalmente. La palabra púlpito no tiene nada que ver con iglesia, ¿no es cierto? ¿Vio la palabra pupitre del colegio? También porque pulpitum, ¿no es cierto?, viene del latín, y de ahí viene la palabra púlpito. También de ahí va a venir pupitre en francés y pupitre en español, ¿de acuerdo? Pupitre. La palabra pulpitum significa entarimar algo. Entarimar se dice, cuando tiene tarima, le pone una tarima, estoy entarimando. Cuando está haciendo un escenario, estoy entarimando para hacer un escenario. Un ejemplo, eso es un púlpito, es un estrado, una tarima. Uno cuando piensa, le digo para que, porque la gente llama púlpito, dice, ya uno pronuncia púlpito, iglesia cristiana, católica, lo que fuese. Púlpito no tiene nada que ver con religión. Cualquier tarima, pues, es en latín, una tarima. Ensamblar. Pero claro, para ensamblar, entarimar, eso es pulpitum. Y de ahí viene púlpito, ¿no es cierto? Incluso el púlpito en la antigüedad también era un atril, un púlpito. Esto nosotros llamamos atril, stand. Hablamos en inglés, como stand, ¿no? Entonces, o atril, lo que fuese. Entonces, pues uno tiene que ir aprendiendo. Porque de repente toma un libro y lee eso y este libro no, porque dice tal palabra, ¿no? Y nos tenemos como que desempolvar un poco a veces de las tonterías, ¿no es cierto? Bien. El arca. Por supuesto no vamos a hablar del arca, pero entonces fíjese, el arca es que se tenía que hacer para transportar toda la familia que iba a ser salva. Acuérdense, salva del 600, porque no él tenía 600 años. Tenía que ser salva de ese 600, que tiene que quedar del otro lado de las aguas del diluvio, o dentro de las aguas del diluvio, en un sentido espiritual, salir de las aguas, ¿no es cierto? Por ejemplo, vio cuando dice, aunque pases por las muchas aguas no te anegarán, pero no se está hablando, bueno, con todas las tragedias que está hablando de catástrofe de agua, ¿no es cierto? Ese versículo está diciendo, ¿qué es agua? Es problemáticas, angustias, tribulaciones, aflicciones, ataques del enemigo, son las muchas aguas que uno pasa. Pero no es que uno, es decir, está haciendo uno atravesar las aguas, ¿no es cierto? Dice, no te van a negar, eso es lo que está diciendo. Entonces, en las aguas tenía que quedar todo lo malo, por eso que quedan los 600 carros de Faraón metidos ahí, ¿de acuerdo? ¿Se acuerda usted cuando salen, ahora no me quiero meter en eso, cuando sale Israel de Egipto, ¿cuántos varones salen? 600.000. Cuando cruzan el Yam Suf, ¿cuántos eran? 603.550. ¿Y en qué momento aparecieron los 3.550? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Cuando salen del Yam Suf, cuando están saliendo, había 600.000 enumerados cuando están por salir. Cuando pasan en seco y los cuentan del otro lado, había 603.550, porque los 600.000 en un sentido espiritual tienen que quedar del otro lado de la esclavitud. Y el 3 puntos, creo que dice 3.550. ¿Usted se acuerda de Daniel? Que dice que iba a haber hay una profecía que es tiempo, tiempo y tiempo y medio. Tiempo, tiempo y tiempo y medio es el transcurso del tiempo. Es el tiempo se mueve y va avanzando y avanzando y avanzando, ¿no es cierto?
Entonces, tiempo y tiempo y medio es 3.5. ¿De acuerdo? 3.5. Tiempo y tiempo y medio es 3.5. Que es la referencia a los 3.550 que quedan del otro lado. ¿Me estás siguiendo cómo es la cosa? Entonces, y hay muchos más, ¿ves? ¿Estás siguiendo? Está hablando de que va a haber tres, por eso dice, va a haber, ¿no es cierto?, los años de tribulación y los años de gran tribulación. La gente piensa que son años de tribulación. No. La Biblia es muy clara. Dice, 3 años, y Daniel lo aclara muy bien, y Apocalipsis está bien junto, hay que leerlo junto. También Nahum y algún otro, pero para entender eso, son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Por eso la Escritura habla de distintos grupos de personas que se salvan, ¿no es cierto? Que son los creyentes en esta época, los creyentes salvos en la tribulación y los creyentes salvos en la gran tribulación. Son los que no se dejan poner la marca de la bestia, de acuerdo a lo que dice. Que a lo mejor la marca de la bestia es otra cosa de lo que ni nos imaginamos. Nosotros nos imaginamos que nos van a poner algo aquí, ¿no? Y podría ser. A nosotros no, pero podría ser. Ya podría ser incluso, usted fíjese, es una suposición. Y si eso se refiere a lo mejor a los móviles que tenemos nosotros, cuidado, porque va a llegar un momento que usted no va a poder ni comprar ni vender si no tiene un código en su móvil. Va a llegar un momento que no va a poder comprar. Por ejemplo, otro día estaba viendo una documental muy buena, veo eso. Pero está en el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis, ¿cierto? Después la pueden buscar, leer, como dice yo, y Yo tengo mis concordancias también, yo abrevio mucho. Ya le iba a mostrar los libros de concordancia que tengo. Y también yo, eso me lo habían enseñado en la organización donde estamos, tengo 2 páginas de internet que está lo mismo que en ese libro. La verdad que es lo mismo que en ese libro. Nada más que la página de internet es más rápido que entrar a contar todo. Pero a veces tengo que tener el libro para checarlas todas con más facilidad. Tengo el libro, si no tengo que estar en la computadora y Yo la computadora me gusta, pero la odio. Yo cuanto menos puedo estar en la computadora, mejor. Muchísimo mejor. Y fíjese, esta palabra Teba aparece aquí. Y aparece en Éxodo 2, 3, 5, que ustedes se acuerdan, que era la canastilla donde lo pusieron a Moshe. Bien. Esa palabra Teba, aparece 28 veces. 26 en Génesis, en estos que le dije, y 2 veces en Éxodo 2, 3, 5. Lo tengo aquí, 2, 3. Pero no pudiendo ocultarla más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y bre, colocó en el niño la canastilla famosa y lo puso en un carrizal a la orilla del río, ¿no es cierto? Y la hija de Faraón, verso 5, descendió a la balsa del río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio Elia la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Entonces, a ver si me sigue. La palabra Teba aparece solamente allí, pero en otra dice canastilla, es lo mismo, se puede traducir de muchas maneras. Incluso hoy también se puede usar, ¿no es cierto? Para poner, como un cajón, es una teiba y punto, aunque hay otras palabras para decir cajón, lo mismo que en español tenemos tantas palabras, en hebreo también existe así. Pero la teiba se puso en el agua, ¿no es cierto?, para transportar a la humanidad simbólicamente de un mundo a otro. Siempre estuvo en la tierra, pero de un mundo a otro y descendió en el monte Ararat. Si alguno descubre dónde está, porque yo ya me cansé de leer libros y libros y libros, no puedo descubrir dónde está el monte Ararat geográficamente. Nosotros decimos Armenia, pero habría que ver cómo es la cosa. No es tan sencillo ahí el tema. Hay algunos que dicen monte Ararat, hay que leer distintas formas lingüísticas de lo que es la palabra Ararat, porque uno dice Ararat y dice que es Armenia, pero... Ok. Y entonces dice... El arca era esto, pero el arca donde la pusieron a Moisés, que la Teba, ¿no es cierto? Era para transportar el agua, en el agua obviamente, ¿no es cierto?, a Moisés, ¿no es cierto?, que iba camino de un mundo a otro, porque estaba siendo del mundo hebreo al mundo egipcio,
aunque lo va a atender su familia, ¿de acuerdo? Pero es el transporte. Por eso, fíjese, a ver si me sigue. La palabra Teibá aparece aquí 26 veces y en Moisés aparece las 2 veces que lo van a transportar en el arca a Moisés. Uno dice el niñito transportado, bueno, es un poco más profundo. Pero ¿qué ocurre? Acuérdese que acá dice que serán sus días 120 años. Pero el único que vivió 120 años que lo dice es Moisés, que fue transportado en la Teibá. ¿Por qué? Supongamos que Moisés hubiera vivido más o menos, da lo mismo, da lo mismo. Lo que está diciendo la Escritura, que 120 años es la medida de ser transportado de un lugar a otro. Y Moisés, en este caso, de un mundo a otro, a lo espiritual. Y Moisés, que fue transportado en esta Teibá, no en el diluvio, pero la misma palabra y solamente aparece ahí nada más, no aparece en otro lado, y los rabinos dicen, por eso no aparece en otro lado. Moisés fue llevado en la Teibá y vivió 120 años. Y usted encuentra los 120 años aquí en años y también en el arca, en el arca de Noé, ¿cierto? En el tiempo, en el periodo que se construyó el arca, que fueron los 120 años. Reitero, la palabra 120 años aparece 9 veces más de las 12, pero significan otra cosa totalmente distinta. 120 de esto, 120 de lo otro, 120 de esto, pero no años, no años. Ok. Ahora, preste atención, aquí siempre preste atención. La Teibá es la que me transporta de un mundo a otro, ¿sí? ¿Usted se acuerda en el Salmo 19, a ver, 19, que dice la palabra, la Torá, la Torá del Señor es perfecta, es también perfecta, intachable, incuestionable, limpia, clara, ya es lo que está significando, ¿no? Dice, la Torá del Señor es perfecta, que transforma el alma, ¿no? Que transforma el alma. La palabra Shuv, que convierte el alma, ¿no? Que convierte el alma. No es sorpresa que en el libro del Nuevo Pacto de Yohanan, de Juan, dijera, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El verbo, la palabra. Sí, el verbo es la palabra. ¿Sí? Ya ahí también aparece, ¿no es cierto? Por eso dice que Yeshua, cuando iba a venir el Mesías, ¿se acuerda que el nombre del Mesías estaba delante de la fundación del mundo? Cuando en el tratado de Nedarim, ¿se acuerda el otro día de Nedarim? Que está en el tratado, bien digo, en el orden de Nashim, ahí decía que el nombre del Mesías estaba delante de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Y entonces dice que cuando desciende el Mesías es la palabra viva que descendió. Y siempre es la palabra, ¿está siguiendo? Bien, ahí es la palabra. Bien. ¿Se acuerda lo que nuestro hermano leyó? Por eso lo quiero que leyera. Que la palabra Teibá significa, para hacerlo muy claro, arca y también palabra. ¿Sí? Ok. Arca y también palabra. Púlpito la dejamos. Aunque la palabra púlpito, ¿por qué se traduce ahí? Porque el púlpito era un lugar donde se pronunciaba la palabra, lo que fuese. Una obra de teatro o una locución civil, política, lo que fuese, y religiosa. Porque no es una palabra religiosa, la palabra púlpito. ¿Cierto? Entonces, la palabra Teibá, la expresión Teibá aparece allí. Y significaba también palabra. Bien. Ahora, en el capítulo 6, verso 15, ¿sí? Dice que tenía que hacer el arca. A ver, alguien que lo lea. Claro. Aquí está como la harás. El largo del arca será de 450 pies. Ah, claro, no empieza ahí, sí. Claro. Nosotros tenemos el número en codos que son hebreos, ¿sí? La cosa acá, porque el codo es en hebreo, ya está en pies, entonces tenemos que hacer la conversión de pies a codo. Bueno, lo vamos a leer en hebreo, porque los codos son distintos. Tenemos 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 de altura. Entonces yo tengo 300, no importa si es altura, anchura, 300, 50 y 30, ¿sí? Bien. Ahora yo le voy a mostrar algo, ¿sí? Bien. Aquí, ¿qué dice? A ver,
Lashon. 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 Esta letra, ¿se acuerdan que antes dijimos que pusimos Noah, no? Así, y también lo pusimos así, ¿no es cierto? Bien. Quiere decir que esta letra, nunca fue una parte de la raíz de la palabra, ¿de acuerdo? Se podría haber puesto, de hecho que se escribe así normalmente hoy en la actualidad también, se podría haber puesto así, ¿de acuerdo? Okay. Lashon. Pero en realidad Lashon se escribe así porque es una vocal que siempre se escribe así. Esta no forma parte de la raíz. No forma parte de la raíz. La saco. ¿Qué valor tiene la letra Lamed? 30. La Shin, 300. La Nun, 50. Miren, 330, 50, 330, 50. Que es las dimensiones del arca. ¿Me está siguiendo? Ahora, la palabra Teva, ¿qué significaba? Arca y palabra. La Teva, que significa arca y palabra lingüísticamente, cuando se construye tiene 300 codos, 50 codos y 30 codos. Y 300, 50 y 30 forma la palabra Lashon, que significa palabra. La palabra Lashon significa palabra, significa lengua, ¿de acuerdo? Bien. Significa lenguaje, también significa pueblo y nación, porque pueblo, nación y también significa estilo, modo. ¿Por qué? ¿Vieron cuando dice como es un pueblo de una sola lengua, de varias lenguas, la palabra lengua, Lashon, no lengua. Lashon significa lengua, ¿no es cierto? Lenguaje, palabra, la lengua, el órgano es Lashon, bueno, ¿no es cierto? Pero también es palabra, lenguaje, también significa nación, pueblo, etc., pero no nos interesa mucho. Ok. ¿Me está siguiendo? Quiere decir, a ver, ¿me está siguiendo hasta aquí? Que a Noé se le dijo que construyera un arca, precisamente que iba a durar 120 años su construcción y que iba a principiar cuando él tuviese 600 años, tenía 400 años cuando se inicia, 480 contra 120 que duró, otra vez el 4-1, ya eso me va dando alguna pauta, ¿no? Porque el agua, yo le voy a mostrar todo esto lo que es el agua, ¿no? Es un movimiento. Lo voy a mostrar rapidísimo. No se lo voy a mostrar ahora. Ay, perdón. Ay, ¿qué dice? A ver. Mayim. Mayim, ¿correcto? ¿Qué es Mayim? Agua. Bien. La Mem, ¿cuánto vale? 40. La Yud, ¿cuánto vale? Otra vez tiene el 4-1. ¿Por qué? ¿Me estás siguiendo? Porque el agua es lo que transporta de un mundo a otro. A ver si me siguen. Yo le dije, 120 años de construcción y tenía 480 Noé. 480 contra 120 tengo movimiento de 4-1. ¿Por qué? Porque el agua es lo que me va a transportar, siempre es el agua. Se abre el Yamsuf para que pase el pueblo, se abre el Yardén, Jordán, para que se pase el pueblo. Siempre es el agua la que se mueve. Y después les voy a mostrar una sorpresa de cómo se mueve el agua, por lo menos en un verso. Porque, para que vean, nosotros estamos yendo a la parashá de Noah. Y Noah me está diciendo que se construye un arca para llevarme de un mundo a otro. En este mundo, esto siempre es así. Siempre es así. ¿Se acuerdan ustedes cuántas tinajas había cuando Yeshua llegó a la ceremonia de casamiento? 6 tinajas. ¿Qué está demostrando eso? ¿No es cierto? Lo inservible de la purificación humana.
Es decir, ¿se acuerda cuando dice, aunque te laves con lejía, ¿no es cierto? No te vas a poder, yo te voy a dar agua que te va a purificar. En realidad, fíjese, si yo no me lavo con jabón, no me puedo limpiar, porque el agua no limpia. Lo que limpia es la resina de la lejía, el jabón, eso es lo que limpia. Pero la Escritura, ¿ve lo que dice? Aunque tú te laves con lejía, no te vas a purificar, no, pero yo te voy a dar un agua que sí. Fíjese que el agua del Señor le purifica, pero mi jabón, mi lejía no. Pero el agua no limpia. Usted se puede lavar 20 veces en la mano y las bacterias van a seguir, o lo que fuese. Pero hay que lavarse, ¿no es cierto?, con algo que sea, ¿no es cierto?, especial para poder jalar de la célula. Pero el agua del Señor es así la que purifica. Por eso le dice, tú te puedes lavar con agua, pero aún ponle la lejía. No vas a limpiarte, pero el agua que yo te voy a dar, ¿sí? ¿Me estás siguiendo? Por eso le dice, había 6 tinajas de agua en la casa de esta familia. Lo que está hablando, y ella, no se acuerda usted, hace toda transformación, etcétera, etcétera. Porque habla de la imposibilidad humana de querer purificarse y limpiarse a sí mismo. Por eso me estoy acordando poco a poco del 6, y aparecen 6 por todos lados. Estos son fáciles de detectar, otros son difíciles. Fíjese, otra vez tiene, el agua es la que transporta. Entonces otra vez tiene, siempre es el movimiento del agua, ¿no es cierto? Por eso está la Tevilá, y por eso Yohanan hizo la Tevilá y Yeshua, y por eso está la Tevilá, ¿no es cierto? Ese agua no limpia en un sentido, no le va a limpiar. Es un símbolo de lo que ocurre en el corazón. Esa es la realidad. Si usted se fija, para que vea, esta es la Mem, ¿sí? Bien. Antiguamente esta Mem no era así, antiguamente era así. ¿Sí? Ok, luego se fue modificando y pasa al griego y después pasa a la M nuestra. La M nuestra viene de aquí, porque esta letra va a pasar al griego y va a aparecer la M nuestra. ¿Me está siguiendo? Así aparece la M nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué la Mem tiene esta forma? Porque es la onda del agua la que transporta, la que se mueve. El mundo se mueve a través. Por eso usted va a ver en la Biblia permanentemente, dice, a los sacerdotes que tenían que hacer antes, pasar por el lavacro. ¿Se acuerdan? El lavacro que era gigante y tenía los animales, ¿no es cierto? Todo así, que estaban sosteniendo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, para que vea, uno cuando lee, yo lo que quiero hacer a veces es hacer pensar, para que cuando usted lea, ¿no es cierto?, trate de descubrir ciertas otras cosas. Esa es la realidad. Entonces, dice, para ser salvos, y a esto que le vamos a mostrar un par de cosas, para ser salvos, tienen que meterse, dice, adentro de la tebá. Pero la tebá me va a transportar a través del agua, ¿no es cierto? Para que yo deje, como Noé iba a dejar, sus 600 atrás, que es aquello que está mal, ¿sí? Pero la palabra tebá, ¿qué es? Aparte de arca, palabra. Entonces, para ser salvo, ¿a dónde me tengo que meter? Ser transportado por la palabra. Porque la palabra tebá significa palabra. Entonces, la palabra, ¿no es cierto?, es la que me va a transportar de un lado al otro. Por eso, yo les dije, no me equivoqué, ¿no? Les dije 19, ¿alguno lo buscó? Salmo 19.5, ¿sí? No, 19, porque mientras yo estoy platicando con ustedes, pienso en lo siguiente. 19.7. La Torá, la ley ahí es Torá. La Torá de Adonai es perfecta, tamim, ahí es perfecta, tamim. Así Job era tamim también, ¿no es cierto? Que era perfecto. ¿Sí? Dice que convierte el alma. Bien. La palabra convertir aquí es shuv, ¿no es cierto? En algún pasaje también dice, en otro Salmo 119, dice vivifica el alma. Ya ahí la palabra vivificar, en ese caso se traduce como, es la palabra hayá, que es vivir, de vivir, vivifica el alma. Acá es shuv. La palabra shuv es donde va a venir la palabra teshuvá, ¿no es cierto? La que convierte, la que transforma.
Entonces, la Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. La Torá convierte el alma. Es decir, si me convierte el alma, me saca de muerte a vida, me saca de las tinieblas a la luz, me transporta de un mundo a otro. Y entonces, el arca, que es la teibá, que es arca, pero también es palabra, y ahí los hizo meter, a ver, olvidemos de arca y de teibá. Es palabra. Dice, construye una palabra. Dice, métete adentro de la palabra. Y aunque venga el diluvio, no. ¿Se acuerdan que dice, aunque pases por las aguas no te anegarán? Ahí usted lo entiende mejor, ¿no? Entonces se mete adentro del arca, que también es palabra. Eso es lo que tiene el hebreo y la Biblia, ¿me estás diciendo? A veces cuando uno lee, incluso a veces cuando leemos libros, compramos libros, yo le voy a decir, yo tengo varios libros, algún día le voy a mostrar, hay muchos errores en los libros. En serio, el libro de teología, tanto en algunos, no importa si son judíos o cristianos, pero hay errores como de sutileza de interpretación. Entonces, la cosa es sencilla. La humanidad se corrompió, punto. Y la Biblia le dice, construye una teibá, que significa arca y palabra. La humanidad va a tener 120 años de gracia para convertirse, para arrepentirse. Pero no es la primera vez que lo va a decir. ¿Se acuerda que dice, Israel va a ser cautivo en Egipto y va a permanecer en Egipto hasta cuándo? Hasta que llegue la maldad, al colmo la maldad del amorreo. Hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo. Quiere decir que Dios, en su misericordia, por eso dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, hizo pasar al pueblo de Israel en Egipto por varios motivos. Una, porque el pueblo, los hijos de Jacob habían sido delincuentes, criminales en definitiva, mentirosos, engañadores, y ellos no podían recibir la Torá. Los tenía que hacer pasar por Egipto. Dice, por eso te saqué del horno de la prueba. Entonces salieron redimidos para recibir la Torá. Porque una persona que trama la muerte de su hermano, que lo vende a su hermano como esclavo, que engaña a su padre, ¿no es cierto?, no puede recibir la Torá. Entonces los manda a Egipto. Cuando los manda a Egipto, los manda por ese motivo. Uno. Pero después aprovecha el Señor, en este caso, para decir, va a permanecer en ese horno de fuego, va a estar preparado hasta que se cumpla, se llega al colmo la maldad, a mi presencia la maldad del amorreo. Quiere decir que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Santo de Israel, creador del pueblo hebreo, mantuvo, entre otras cosas, a su pueblo en esclavitud, porque lo podía haber sacado antes. 1 año, 2 años, ¿no es cierto? No 430 años. 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, pero 430, imagínense aquí, si estamos parados aquí, ¿cómo estaría esta zona 430 años atrás? Ni remotamente como está ahora, ni remotamente. Ok, pero ¿saben lo que hizo el Señor? Quería que los cananeos, porque amorreo, un día les voy a explicar, el amorreo es genérico, también había un grupo específico, pero en general era genérico, amorreo. Estaban todos los demás, pero amorreo más se refiere a genérico. No importa, eso, porque usted lee esto, aquello, lo otro, también los amorreos, y después dice como cananeo, amorreo, esto, aquello, lo otro, y eso hay que descubrirlo también bíblicamente y también en los libros de historia. Y entonces, estaba esperando que se arrepintieran los cananeos y se volvieran al Señor. Pero como no se arrepintieron, ya también cumpliendo el tiempo de la profecía, saca al pueblo para que el pueblo hebreo sea un brazo de justicia de Dios en la maldad del cananeo. Pero después el pueblo hebreo se corrompe y llama a los babilónicos para que sean brazos de Dios en contra de su pueblo. Yo con esto se lo reviento. Por eso le dice, tú eres mi, así como le dices, eso es un halago que no sé ni cómo aparece en la Biblia. Así lo le dice a Mashiach. En la Biblia Ciro aparece como un Mashiach, como un enviado del Señor para juzgar a su pueblo. Primero el pueblo de Israel está esclavo hasta que el pueblo se arrepintiera de cananeo. Como no se arrepintió, lo usa como brazo del Señor. Después el pueblo de Israel se desobedece terriblemente
y usa a los babilónicos como brazo del Señor. Por eso dice, tú que te ensoberbeciste tanto, ¿no es cierto? Una cosa tremenda. Entonces, aquí nos vamos transportando de un mundo a otro. Para mostrarle que no es tan simple la cosa como un diluvio, usted piensa que el diluvio, y yo también lo puedo pensar, usted piensa que el diluvio es porque hubo una gran tormenta formada por nubes. No dice eso. Yo se lo voy a mostrar en hebreo. No dice eso. No fue una tormenta, ni un cataclismo por las nubes y piedras que cayeron. No dice eso la Biblia. Dice otra cosa. Claro, dice otra cosa. Dice otra cosa, miren. Un día le voy a explicar más eso del 6 para que veamos. 6, 600, 6, 60, 600, 6000. Es bien interesante. Por eso, usted ve en el judaísmo cuántos años tienen que pasar hasta que venga la redención final. 6000 años. Son 2000, 2000 y 2000. ¿Por qué? Porque los 6000 años van a quedar atrás. ¿Sí? Y va a aparecer la nueva era. En este momento estamos bastante cerca de cumplir en el calendario, estamos 5779. Bueno, a 6000, ¿cuántos faltan? Faltan 779. 221 años. 221 años para los 6000 que decimos en el judaísmo. Quiere decir que si se cumple, eso ninguno de nosotros va a estar aquí. Así que, ninguno de nosotros va a estar aquí. Pero para cumplir los 6000 años que habla el judaísmo, ¿no es cierto? Y que se ve en la Biblia, ¿no es cierto? Faltan 221 años. Bien. Voy a leer ahora un poco más, en unos minutos menos, pero les quiero comentar esto. Dice, capítulo 7. ¿Me siguieron hasta aquí, sí? Otra cosa les voy a mostrar. ¿Vio cuando dice diluvio? Diluvio es la palabra mabul. Bien, mabul. Vamos a anotarlas, mabul. Esta palabra sí no la tiene que tener. Mabul. Esta palabra tiene que tener presente porque es mabul. Es diluvio, correcto, porque la tenemos que traducir de alguna manera. Yo no la traduciría mucho, pondría mabul, porque es otra cosa, ¿no es cierto? No es lluvia, es mabul. Porque diluvio parece lluvia, y sí, llovió, porque dice llovió, en otro momento usa la palabra llovió. Mabul aparece solamente 13 veces en la Biblia, 13 veces nada más. Aparece 12 veces en el capítulo 6, 7, 9, 10 y 11 de Génesis. 6, 7, 9, 10 y 11 de Génesis. Y una sola vez, para cumplir de las 13, para cumplir las 13 veces, no, aparece 13 veces nada más la palabra mabul. Si hubiera sido lluvia, la Biblia dice, y vino el mabul, y llovió. Cuidado. Viene el mabul y llueve. Después le voy a mostrar otras palabras, pero si no es un lío poner lluvia y esto, aquello, otro. Uno dice, bueno, si viene el mabul y llueve, entonces el mabul es lluvia. No es. Una cosa es que diga mabul y que llovió, y otra cosa es creer que el mabul es lluvia. Okay. Entonces, la otra vez que aparece es en Salmo 29, y ya se lo voy a poner rojo. Sé que es el 29, pero el verso lo pongo bueno. Para cumplir las 13 veces, ¿no es cierto? Que aparece. 29, 10. Adonai preside en el mabul. Esto es lo que cantamos, ¿no? Tributad al Señor todos los poderosos. ¿Cómo es Adonai? Adonai preside en el mabul y se sienta Adonai como rey para siempre. Ok. Ahora, aquí tenemos lo que sería la decimotercera vez. Ok. Sí, la palabra mabul aparece, es el mabul. Olvídese de diluvio, es mabul.
algo que va a destruir para siempre toda la humanidad, menos los que van a ser salvos. ¿Okay? Bien. Y entonces, si la palabra Mabul significara otra cosa, aparecería en otros lugares, ¿de acuerdo? Pero, ¿se acuerda que el número 13 lo que significaba cuando vimos? Tiene su lado bueno y lado malo, tiene un lado bueno, pero del lado malo es terrible el número 13. Del lado bueno tiene cosas buenas. Los números tienen eso, hay que verlo. En la escritura aparece su lado bueno y su vertiente mala. Aquí aparece 13 veces. Como es diluvio, lo podemos tomar como malo, ¿sí? Aunque alguno lo puede tomar como bueno si quiere, porque se acabó toda la maldad. Pero como es diluvio, es desintegración. Pues Mabul es desintegración. Entonces dice así, termino unos minutos. Dijo luego Adonai a Noé, capítulo 7, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas machos y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. No podemos ver sobre 7 y 40. Pero bueno que acá hablo de 40 y 40. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es May? 40, 10, 40. Para que usted vea cómo siempre se va moviendo en eso. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Adonai. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del Mabul, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Es decir, vienen en el 7º día. Ya el 6 va quedando atrás. ¿De acuerdo? Bien. De hecho, ¿cuándo fue creado el hombre? ¿En qué número de días? En el número 6. Así que no nos podemos gestar mucho, porque uno dice, sí, porque mire, el 7º ya es el descanso. Sí, pero no creo en el 6. Por eso el número de hombre es 6, ¿de acuerdo? Bien. De hecho, de estos, los libros buenos de Kabbalah hablan muchísimo y en tantos ensambles, incluso las dimensiones del arca, la parte que queda del agua hacia arriba, la parte que queda del agua hacia abajo, está todo en esos libros, está todo. Es sorprendente. Dice, entró, bueno, verso 8, ¿no? Bueno, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó el Señor a Moisés. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y la catarata de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noah, Gesem, Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y así va siguiendo todo. En el capítulo 8, verso 2 dice, se cerraron las fuentes del abismo y la catarata de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Bien, hacer un pequeño hincapié aquí. Ok. La palabra donde dice, voy a buscarlo, verso 11, capítulo 7, verso 11. Dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes. La palabra fuente, no importa, no nos interesa ahora. Del gran abismo. Bien. La palabra abismo, la palabra abismo es la palabra tehom. Es la palabra tehom. Es la palabra tehom. Esta palabra les voy a mostrar dónde aparece, ¿sí? Porque, bueno, no te lo a veces me quedo.
la palabra Tehom. Esta es una M, ¿sí? La cerradita ahí. Tehom. La palabra Tehom, ¿sí?, significa, aparece 36 veces en la Biblia nada más, ¿sí? Ahora no importa dónde aparece porque aparece de muchas maneras. Aparece... Déjame recortar algunas cosas. Estoy pensando, eso porque no me lo noté. Ya me acordé. Okay. La palabra Tehom significa abismo. Pasa que también estas son palabras muy complejas para poder traducir. Yo la dejaría como Tehom. Significa profundidad, precipicio, también torrente y aguas profundas, aguas subterráneas. Ok. Aparece 36 veces. La primera vez que aparece en el capítulo 1 de Génesis, el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y la tierra, Bejares, tohu babohu. Usted vamos a explicar la palabra tohu babohu. Bueno, es tohu y bohu, no babohu, va en la conjunción copulativa. Pero tohu y bohu, que es desordenada y vacía, esas también son maravillosas de analizar, porque ¿qué significa que la tierra estaba desordenada y vacía? Bueno, y las tinieblas estaban sobre la faz, vuelvo a repetir, la tierra estaba desordenada y vacía, que nos interesa esto nada más, y las tinieblas estaban sobre la faz del Tehom. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien. Es aquí donde aparece, obviamente por primera vez, la palabra Tehom. Luego, bueno, aparece las 36 veces, ¿no? Es la que aparece gran abismo, bueno, gran es raro, pero no, abismo en el capítulo 7:11 de Noé. Bien. Luego también aparece en el capítulo 8:2 cuando dice y se cerraron, ahora sí se cierran las fuentes del Tehom. Bien. Bien, eso por un lado. No me voy a olvidar de algo. Ahora fíjense esto. A ver, síganme con cuidado y detenimiento. Dice, se rompieron las fuentes. La palabra fuente es fuente, una de las distintas palabras para decir fuente, no hay distintas. Aquí también para decir fuente podemos decir ojo de agua, fuente, manantial y tantas. Bueno, en español hay muchísimas palabras para decir eso. Sobre las fuentes del gran Tehom y las cataratas, ¿qué son cataratas? Bueno, de los cielos fueron abiertas, que es aquí cuando en el 8:2 dice, y la lluvia de los cielos fue detenida. Ahí la palabra cielo es Shamay. Shamay. Bien. Shamay. Ahí está. Ya terminamos para que no se me duerman, Shamayim. Shamayim. Acá yo tengo la palabra cielos. Nosotros, ¿se acuerdan cuando yo les mostré las 7 palabras bíblicas y extrabíblicas también, porque son extrabíblicas, pero 7 bíblicas que aparecen como cielos? ¿Se acuerdan los 7 cielos? ¿Sí? Ahora, la palabra Shamay nosotros la tenemos como cielo, ¿sí? Entonces, más imagina, veo que cuando uno mira para arriba aparece celeste, bueno, cuando hay smog, acá a veces vemos el celeste. Pero claro, por eso se dice sideral, ¿vio? Sideral, porque viene de acero, ¿vio? El acero tiene ese color, por eso es sideral, espacio sideral, los antiguos le llamaban espacio sideral, la bóveda sideral, ¿no es cierto? Viene de acero, obviamente sideral, siderurgia. Entonces por eso es celeste. Pero nosotros lo vemos así, no es que sea así, lo vemos así por las distintas capas de los gases y todo eso, que lo vemos de esa manera. Y de hecho que es así, es una cosa óptica, obviamente, y es así. Bueno, Shamay, entonces nos imaginamos los cielos así, ¿no es cierto? Pero Shamay, vemos Shamay y nos imaginamos el cielo y ya vemos las estrellas y vemos las estrellas en los cielos.
Pero, la cosa puede ir por otro lado. Vieron que dice que cayeron cataratas del Tejón. Pero el Tejón, acuérdense que hasta ahora no había llovido nunca. El Tejón son aguas especiales que están en un lugar determinado, esperando lo que el Señor iba a mandar. Bueno, pero dice, del Tejón caen aguas, ¿sí? Pero nosotros cuando decimos, bueno, llueve desde los cielos porque están las nubes. Entonces le voy a mostrar que no está así. Acá yo voy a dividir esta palabra en dos, ¿sí? Acá dice Sham. ¿Qué es esta? Esta es una M y esta es otra M. Nada más que esta es intermedia o inicial, esta es una M final. Okay. Tengo Sham. La palabra Sham, ¿qué significa? Ya te lo expliqué varias veces. Bueno, Aliyah, ahí. Cuidado que con esto también hay que tener cuidado, ¿no? Porque hablando en español, técnicamente se puede usar igual, pero allá y ahí no es lo mismo. Allá y allí, ¿no es cierto?, no es lo mismo. Por ejemplo, lo mismo que acá y aquí, por ejemplo. Supongamos que usted, ¿no es cierto?, está en la otra recámara, ¿no? Y me dice, bueno, Elías, ¿dónde está el atril? ¿No es cierto? Le digo acá. Es decir, acá en esta recámara. ¿Pero dónde acá? Aquí, al lado del micrófono. Acá es general y aquí es específico, lo mismo que allá y allí, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos, bueno, ¿dónde está la mezuzá? Está allá. ¿A dónde allá? Allí, justo en el poste. Esa es la diferencia, lo mismo que acá y aquí. Pero nosotros, eso es una cosa, una sutileza española, pero muy interesante. Pero Yan significa allá, ¿sí? Bien. Antes yo les había notado agua, ¿no es cierto? Ahora yo dividí así, ¿sí? Y ahora lo voy a dividir así, que es mai. ¿De acuerdo? Mai. Bien, mai, ¿qué es? Agua. Quiere decir que la palabra que conocemos como cielo significa allí hay agua. ¿Me estás siguiendo, no? Sí. Por eso dice que nosotros decimos cielo y lo vemos como espacio sideral, ¿no es cierto? ¿Me estás siguiendo, no? Por eso dice, se abrieron las fuentes del abismo, del Tejón, y luego cayeron cataratas del Shammai. Pero Shammai nosotros lo vemos como un lugar donde están las nubes, pero no, viene de más allá. Esta agua viene de más allá. Porque cielo nosotros lo vemos así, pero Shammai, una de las formas de ver Shammai, hay otras formas de verlo también, significa Shammai, allí hay agua. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Para que vea que si alguna vez leyó la historia de Noé, en este momento la historia de Noé se le va a... Para que vea que la escritura tiene la parte narrativa simple, pero no es que sea difícil, es que nosotros lo leemos en español, pero aunque usted estuviera a leer en hebreo, cuidado, que aquí puede haber una persona que lee hebreo, pero no llega a interpretar. Una cosa es leer hebreo y otra interpretar. Yo puedo leer inglés perfecto, pero no puedo no lo leo remotamente, pero supongamos que yo leyera inglés perfecto, yo no puedo interpretar a Shakespeare. ¿Me entiende? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Usted lee español, ¿sí? Porque lee español. Yo le traigo el Quijote, interpréteme el Quijote, porque usted lee español. Y para interpretar, hay libros así, que acá a veces se consiguen, pero difícil. A mí son carísimos esos libros, ¿no? Donde le analizan el Quijote y le explican lo que significa cada cosa. Porque es literatura de alto vuelo, es filosofía, literatura, historia, cultura, ancestral, ¿no es cierto? Un ejemplo. Porque algunos dicen, yo leí el Quijote, y yo no sé, más usted no entendió.
tengo el Quijote en casa y ya leí algunos pasajes 30.000 veces y no sé ni de qué se trata. Porque necesito a alguien que me lo explique. Alguien que me lo explique. Entonces, este tejón, ¿no es cierto?, es un lugar que tenía especial el Señor reservado, ¿no es cierto?, para que en algún momento surgieran aguas de allí. Esta agua no era para que crezcan las plantitas, hermano. Las plantitas crecían con el vapor que subía. Estas aguas estaban reservadas para la destrucción, en este caso. En este caso era para la destrucción. Y estaban reservadas en el tejón, en un lugar, si quieren traducirlo como abismo, porque abismo nosotros lo vemos para abajo, ¿no? ¿No es cierto? Abismo para abajo. Por eso se traduce como abismo. Pero el problema es que tejón también está arriba. Bien. Y para ir terminando con todo esto, que a mí me parece bueno que uno puede ir aprendiendo varias cosas de estas, ¿no? Acuérdense, lo principal de esto es que había un arca, que también significa palabra, que me va a transportar de un mundo a otro. El arca me transporta en el agua, ¿no es cierto? Acuérdense que Mai, lo que significa es agua, pero acuérdense que de 40 a 10, 40, ¿cierto? Que siempre de 1 a 4, con el mismo... Un día te lo voy a explicar un poco mejor eso, mucho mejor para que lo pueda entender. Es complejo, no es fácil. Y tenemos 120 años de tolerancia contra los 480 años de Noé, otra vez el 4 a 1, igual que Mai, 40, 10, 40, nada más que eso está especificado en decenas y no en unidades. Eso un día también se lo voy a explicar cuando son unidades y cuando son decenas. Toda la escritura está escrita así, toda la escritura, toda. Tanaj y el Brit Hadashah también. Si usted leyera el libro de Yohanan en griego, yo lo tengo en griego y lo puedo ir leyendo muy lentamente, pero aunque no lea, veo las palabras, eso se lo garantizo, ¿no? Y entonces veo cómo el Juan está escrito todo, la primera parte sobre todo, después cambian algunas otras cosas por otro motivo, cambia, es secuencia de 3, cuando comienza. Entonces, para que usted vea, todo está escrito así. Brit Hadashah y también el Tanaj. Lo importante es que había que meterse en la telva para ser transportado a un nuevo mundo. Por eso se deja el 600 atrás, los 600 carros de Faraón atrás, los 6 escalones, los 60 codos, los 666, todo va quedando atrás, todo lo que significa el 6. Pero la telva significa palabra. Salmo 19 me dice, la Torah del Señor es perfecta, que transforma o convierte el alma. Y la palabra telva significa palabra, es decir, que es la que me convierte el alma y me transporta en un mundo, ¿no es cierto?, en el cual estoy viviendo. Si yo no estoy metido dentro de la telva, dentro de lo que es la palabra del Señor, entonces no voy a ser transportado de un mundo a otro, de las tinieblas a la luz, de muerte a la vida, de un mundo a otro, ¿no es cierto? Y estoy acordando, y para terminar, de hecho que cuando yo me anotaba los apuntes y todo, ¿no? De hecho, yo soy franco, mire, estas hojas que tengo acá, de esto no le dije nada todavía. No, porque esto no las usé todavía hoy. Son 7. Así que imagínense, no, no le dije ni una palabra de esta. Esta será para el Noah del año que viene. Claro. Fíjese, le voy a mostrar una cosa. De las 36 veces que aparece la palabra tejón, yo le nombré 1, 2, 3, creo. Y voy a mostrar una más y termino con esto, ¿sí? En Isaías 51, 10. Bueno, acá si se sorprende, y si no se sorprende. Acá es cuando hay unas palabras que alientan, ¿no?, que trae aliento de vida al pueblo, ¿no?, al pueblo de Israel, ¿no? Dice, verso 9, 51, 9. Despiértate, vístete de poder, brazo de Adonai. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados.
¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Rahab acá no es la mujer, es otra forma, ¿no? Acá se está refiriendo a Egipto. ¿Que hirió al dragón? Bien. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran Tejón, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿Lo entendió o no? Si no, se lo rápidamente entendió. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Rahab aquí es Egipto, es la forma de llamar a Egipto también. Y el gran dragón, hirió al dragón. Obviamente puede hablarse al futuro, pero está refiriéndose a cosas pasadas. En este caso, porque estos dragones aparecen como personajes del futuro. Bueno, entonces se destruye Egipto y el pueblo tiene que salir pasando el Yamsuf, lo que llamamos el mar de los juncos, si quiere el mar rojo, aunque no es así, pero no importa. ¿No eres tú el que secó el mar? ¿Qué mar? El Yamsuf. Las aguas del Tejón, el que transformó en camino las profundidades. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y aquí lo vino. Que el Señor, vio que dice que detuvo las aguas del Yamsuf, ¿no es cierto? Un montón. Pero lo que está diciendo Isaías es que las aguas del Mar Rojo, para que pasara el pueblo hebreo, fueron mandadas al Tejón. Es una cosa espiritual. Usted está pensando, bueno, levantaron y lo mandaron en cubeta. No, claro. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que dice. Por eso la Biblia deslumbra con las maravillas que nos transmite. El Señor, uno ve, para nosotros puede ser muy difícil o imposible de creer, pero para el Señor no es imposible, pero lo imposible para el Señor, Él sabe que para lo imposible para nosotros, lo imposible para nosotros, el Señor sabe, ¿no es cierto?, que pensamos imposible, que para Él es posible, pero para nosotros es difícil de creer. ¿De acuerdo? Para nosotros sí es difícil de creer. Entonces dice, lo vuelvo a repetir, ¿no eres tú el que secó el mar? Las aguas del gran Tejón, porque ahí la palabra es Tejón. El Tejón son las profundidades, pero también es el gran abismo. Pero acuérdense que cuando vinieron las aguas, ¿no es cierto?, para el diluvio, no vinieron del gran abismo que nosotros decimos, ¿qué abismo? Vinieron del abismo de allá. ¿De acuerdo? Y las aguas del Mar Rojo fueron enviadas al Tejón en un sentido muy profundo, ¿no?, para que el pueblo de Israel pasara. Quiere decir que si el Señor mandó desde el Tejón agua para destruir la humanidad mala, la humanidad mala, también puede mandar al Tejón las aguas que impiden que nosotros podamos avanzar. Esa es la verdad. Pero eso, para creer eso, hay que tener muchísima fe, desempolvarnos un poco y sacarnos el betún, ¿no es cierto?, y el barniz que tenemos a veces del razonamiento y el entendimiento y el conocimiento humano. Esa es la realidad. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Padre bendito, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por este nuevo día de vida que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, en nuestro corazón, delante del trono de la gracia, en el lugar santísimo, en el altar de tu presencia. Te damos gracias por la vida, por el don de la vida. Te damos gracias por el perdón y la salvación. Te damos gracias porque tú, a través de tu poder, de tu palabra, de tu revelación, nos llevas de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres poderoso, misericordioso, Rey de reyes y hacedor de maravillas. Señor, por eso es a ti la gloria y la alabanza, y a nosotros nos corresponde la vergüenza y la humillación del rostro por todas las cosas, Señor, que a veces desobedecemos, por las cosas que incumplimos, por las cosas que no tenemos a veces la responsabilidad adecuada, por la desobediencia muchas veces, Señor, que tenemos para contigo. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias por este momento que compartimos, porque sabemos que tú escuchas nuestras alabanzas, tú ves nuestra mente, nuestro corazón, escudriña nuestras vidas. Como dice tu palabra, lámpara del eterno es el Espíritu en el hombre, que escudriña lo más profundo del corazón
Y queremos, Señor, en esta hora estar como una carta abierta, como un libro abierto, para que tú no solamente escudriñes, sino deseches todo lo malo, Señor, y añadas todo lo bueno en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos alabar tu nombre y tú nos escuchas. Podemos cantar tu palabra, Señor, y esa palabra que cantamos para alabar tu nombre es la palabra que nos limpia, que nos conforta, que nos transforma y que nos vivifica. Nosotros pensamos que son palabras sueltas al aire, pero esa palabra, que es la palabra del Creador Todopoderosa, cantada en tu propio idioma, Señor, bendito sea tu nombre, es la palabra que limpia nuestras vidas, Señor. Bendito sea tu nombre. Sana y limpia nuestra mente, sana y limpia nuestros cuerpos, sana y limpia nuestro espíritu, Señor. Bendito sea tu nombre, líbranos de las aflicciones del cuerpo y de la vida, líbranos de las aflicciones de la mente y de las aflicciones del espíritu. Y sea humillado el poder del maligno, tapada la boca de Satanás, avergonzado el poder del quebrantador de nuestras almas. Bendito sea tu nombre y a ti sea toda la gloria y la alabanza. Que cada vez que busquemos de tu palabra, aprendamos de tus cosas, Señor, podamos saber, Señor, que tú has dejado cosas profundas, Señor, maravillosas para nuestro conocimiento, para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para la fortaleza de nuestro espíritu. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas y las familias a que estamos aquí, conforme a sus necesidades, conforme a tus grandes misericordias. Tú eres Rey de Reyes, no eres deudor de nadie. Tú eres el que abre las puertas de bendición y cierra las puertas de impiedad. Señor, tú eres el que abre puertas de prosperidad y abundancia en cada área de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias. Bendícenos en este día de Shabbat, cada día de la semana, y ábrenos puertas, caminos de bendición, fuentes de abundancia. Te damos gracias en el nombre del Mesías prometido a nuestro pueblo Israel. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach por este momento que compartimos, Señor. Añádenos la luz que necesitamos para seguir adelante. Quítanos toda traba, todo obstáculo y todo tropiezo delante de nuestro camino. Señor, haz muro y contramuro de fuego de protección divina en nuestras vidas y haz muro y contramuro de fuego y protección divina en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor, y en nuestro caminar. Humilla el poder del diablo, avergüenza el poder de Amalek. Señor, desbarata las artimañas y el poder de Goliat. Bendito sea tu nombre, Señor, que quiere enviarnos al galut y al exilio, pero tú nos transportas en tu teivá, tú nos transportas en tu palabra, tú nos transportas, Señor, bendito sea tu nombre, en tus manos. Te damos gracias, confiamos en tus grandes misericordias, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga y Señor les guarde.